A finales de la Edad Media, mientras en Europa se estaban recuperando de la peste, en África Occidental estaban haciendo un imperio verdaderamente colosal. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del imperio Songhai, una superpotencia que se forjó con oro, con fe y con una ambición desmedida. Su influencia, como veremos, dio forma al continente durante siglos. Para entender bien a los Songhai, vamos a seguir su historia paso a paso. Primero, veremos cómo el desmoronamiento de un imperio les abrió paso. Después, analizaremos su edad de oro, que estuvo marcada por dos líderes totalmente opuestos. Y finalmente, descubriremos por qué un imperio tan poderoso acabó desapareciendo. Antes de nada, hay que quitarse de la cabeza esa vieja idea de que África era un continente aislado. Como muestra este mapa, el África medieval era un auténtico hervidero de imperios influyentes. Ghana, Malí, Kanem, Etiopía. Eran centros de poder, de cultura, mucho antes de que los barcos europeos siquiera aparecieran por el horizonte. Y bueno, como suele pasar en la historia, la caída de un gigante crea el espacio necesario para que surja otro. Fue precisamente el declive del todopoderosísimo imperio de Malí la chispa que encendió la llama del imperio Songhai. Aquí se ve clarísimo el antes y el después. A la izquierda, el colosal imperio de Malí en su momento de máximo esplendor, dominando por completo África Occidental. Y a la derecha, en el mapa anterior, vemos al reino Songhai como una pieza más bien pequeña en el puzzle, un estado vasallo que vivía, básicamente, a la sombra de Malí. ¿Y de dónde venía tanto poder? Pues de una palabra: control. Malí controlaba las arterias económicas de la región, o sea, las rutas transsaharianas. Eran la principal fuente de oro para Europa y el Magreb, y además controlaban el comercio de un bien que en el desierto valía casi tanto como el oro: la sal. Para que nos hagamos una idea, la famosa peregrinación del emperador Mansa Musa a la Meca hizo que el precio del oro en Egipto se desplomara durante una década. Ese era el nivel de riqueza que manejaban. Pero ya se sabe, la riqueza y el poder absoluto a menudo traen problemas desde dentro. Las luchas feroces por la sucesión empezaron a fracturar el imperio. Y esa grieta en la armadura de Malí creó un vacío de poder que una nación ambiciosa no iba a tardar en aprovechar. Y aquí es donde entran en escena los Songhai. Llevaban generaciones siendo vasallos, pero ahora vieron su oportunidad de oro. Estaban más que listos para reclamar su propio destino y pasar, por fin, de la sumisión a la dominación. Entonces, ¿quiénes eran exactamente los Songhai? Pues eran un grupo étnico cuyo corazón era la ciudad de Gao, que estaba en un lugar geográfico vital, la curva del río Níger. Este río era su autopista para el comercio, para la comunicación y, por supuesto, para la expansión militar. Hay un año que es clave en toda esta historia: 1464. Llega al poder una figura que lo va a cambiar todo: Soni Ali Bar. Y no era un rey cualquiera, era un visionario, el arquitecto que iba a transformar un reino más bien modesto en un imperio imparable. Pero ojo, que un imperio no se construye solo a base de fuerza bruta, también se construye con ideas. Y el alma del imperio Songhai se forjó precisamente en el choque de dos visiones del mundo, encarnadas por sus dos líderes más importantes. Esta es la clave de todo el conflicto cultural Songhai. Por un lado, la tensión entre el Islam, que era la fe de los comerciantes y las élites urbanas, y por otro, las creencias animistas tradicionales, la espiritualidad de toda la vida, la de la tierra y los espíritus. Cada gobernante tenía que elegir un bando o, si podía, encontrar un equilibrio muy difícil. El contraste entre los dos es brutal. Por un lado tenemos a Soni Ali Bar, el soberano mago. Su poder se basaba en su ejército y en una mezcla muy hábil de Islam con ritos tradicionales. Y por el otro, a Askia Muhammad, que se proclamó califa, nada menos que sucesor del profeta. Él basó toda su legitimidad en el Islam más ortodoxo, en la ley islámica y en el apoyo de los eruditos religiosos, los ulemas. Vamos, dos formas completamente opuestas de gobernar. Y que nadie piense que esto era un simple debate teológico, ¿eh? Para nada. Esto era política en estado puro. En 1493, el sucesor de Soni Ali fue derrocado. La excusa oficial, que no era lo bastante musulmán. De repente, la ortodoxia religiosa se convirtió en la nueva llave para acceder al poder. Acababa de nacer una nueva dinastía, los Askia. Con la llegada de la dinastía Askia y sobre todo con su fundador, Askia Mohammed, el imperio Songhai no solo se expandió, sino que alcanzó su cenit cultural y político, su edad de oro. Este mapa lo dice todo. Es la culminación de su poder. Hacia 1520 el imperio era inmenso. No solo controlaban centros legendarios como Tombuctú y Yene, sino que, y esto es crucial, se habían apoderado de las minas de sal de Tagaza, que eran la misma fuente de riqueza que había hecho grande a su antiguo rival, Malí. ¿Y cuál fue su fórmula para el éxito?
Pues Askia Muhammad construyó su poder sobre 4 pilares. Primero, su épica peregrinación a la Meca le dio un prestigio religioso enorme. Segundo, se alió con los eruditos islámicos para cimentar su autoridad. Tercero, usó esa nueva legitimidad para lanzar una expansión militar sin precedentes. Y cuarto, convirtió Tombuctú en un faro de conocimiento para todo el mundo islámico. Pero como en las grandes tragedias, la misma dinastía que llevó al imperio a la gloria pronto se convertiría en la causa de su ruina. La edad de oro de los Songa estaba a punto de llegar a un final tan abrupto como sangriento. El poder dinástico que Askia Muhammad había establecido con tanto esfuerzo se le volvió en contra. En 1528 fue depuesto por sus propios hijos. Este acto de traición familiar fue el pistoletazo de salida a un ciclo vicioso de conspiraciones y guerras civiles que iba a desangrar al imperio durante décadas. La cronología de la caída es, la verdad, una espiral de autodestrucción. Aquel imperio centralizado y fuerte empezó a desmoronarse desde dentro. Cada nuevo sultán tenía que vigilar más a sus propios hermanos y primos que a los enemigos de fuera. Y claro, esa debilidad interna no pasó desapercibida. Y la amenaza externa, por supuesto, no tardó en llegar. El sultanato saadí de Marruecos, que ambicionaba a controlar las rutas del oro y de la sal, envió una expedición a través del Sáhara. Los marroquíes tenían una ventaja tecnológica que fue decisiva: las armas de fuego. En la batalla de Tondibi, los arcabuces de los invasores simplemente aniquilaron al ejército Songhai, sellando para siempre el destino del imperio. 1591. No es solo una fecha, es el fin de una era. Con la caída del imperio Songhai, el mapa del poder en África Occidental saltó por los aires y nunca volvería a ser el mismo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. La historia de los Songhai, con su riqueza, su complejidad, su poder, desafía todas las narrativas simplistas. Nos obliga a plantearnos cómo cambia nuestra visión de la historia si empezamos a ver el África medieval no como una periferia, sino como lo que realmente fue, un dinámico epicentro del mundo.